Como es de rigor en este momento histórico, mi turno inicial lo voy a limitar a la carta con fecha del 13 de abril de este año que ha emitido el secretario de Justicia Federal con respecto a la Ley 7 aprobada por este gobierno y titulada Ley para la Descolonización Inmediata del Pueblo de Puerto Rico. Esa ley fue producto de lo que por años ha sido un reclamo de este pueblo, materializado en el plebiscito del 2012, en donde repudió el actual régimen territorial y colonial. Y si bien como mecanismo procesal yo me opuse al plebiscito, entendía que esta mayoría, habiéndose expresado comprometida con dar a respetar ese mandato del pueblo de Puerto Rico, llevaría a cabo una votación donde no hubiese fórmulas coloniales ni territoriales como opción. Dije en el momento que se discutió el proyecto del Senado 51, que se convirtió en la Ley 7, que le votaba legislativamente en contra porque tenía parte de su lenguaje, me resultaba objetable. En particular señalé en este hemiciclo el que le otorgaba un poder de veto al secretario de Justicia Federal, que nadie tenía por qué pensar que iba a ser un paladín de la descolonización. Y en aquel momento emplacé a la mayoría de gobierno a que, de ser el escenario de que el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Justicia Federal, pretendiera imponer a la trágala la colonia a perpetuidad como una opción, que este gobierno actuara de manera desafiante y no aceptara esas condiciones, y que no vendiera la primogenitura de la dignidad descolonizadora del país a cambio de un plato de monedas de los 2.5 millones. En aquel momento, aquí se me respondió: jamás, eso no va a ocurrir. La colonia no es opción. Este pueblo la repudió. El gobernador, en reuniones que, aunque fueron privadas, su contenido fue público, me reiteró su compromiso y su palabra de que aún cuando el gobierno federal dijera que había que poner la colonia, él no aceptaría esa humillación. Voy más lejos. Cuando se recibió la carta, el gobernador de Puerto Rico, a través de sus redes sociales, escribió: esta carta constituye una vergüenza, no es aceptable que la colonia sea una opción. Y sin embargo, minutos después estaba diciendo que llevaría a cabo el plebiscito, que bajaría la cabeza, que incluiría a la colonia. Y se nos circula hoy el proyecto 427, donde una de las enmiendas más humillantes es que se elimina el título de que esta es la ley para la descolonización inmediata y ahora es para un plebiscito de estatus. Y yo no voy a entrar en los méritos del proyecto porque no ha bajado todavía la comisión ejecutiva en su reunión para el informe. Lo único que le voy a decir a mis compañeras y compañeros de la mayoría legislativa es lo siguiente: por 119 años no ha habido un solo gobierno en Puerto Rico, uno solo, que haya desafiado la política colonial de los Estados Unidos hacia nosotros. Ni uno. Hoy ustedes, en su carácter individual, con nombre y apellido, van a tener que responder a la historia, no a los caucus, no a los programas de gobierno, que el plan para Puerto Rico no dispone nada con respecto a un plebiscito y mucho menos para incluir la colonia como cuestión de hecho. Afirman que cualquier solución que provenga del Congreso a dirigir los problemas socioeconómicos de la isla tiene que estar vinculada con la descolonización. La única referencia, no hay ninguna, un plebiscito. Así que obligación programática no tienen, no hay obligación de caucus, no hay obligación programática.
Lo que hay es obligación de conciencia para la prueba de fuego de los que crean de verdad en la descolonización. Y para los que le hayan dicho que es que esto hay que hacerlo porque de esa forma sería vinculante con el gobierno federal, los invito a leer la Ley Pública 113/76 del Congreso 113 y me busquen donde vincula al Congreso de los Estados Unidos este plebiscito. Hago un llamado a la conciencia antes de entrar a los méritos de este proyecto que se discutirá más adelante y yo tendré mi turno. Pero hago un llamado a la conciencia porque de lo que ustedes van a tener que cuando pase este cuatrienio, sea 1, sea 2 o sea 3, es dar respuesta a los suyos mirándolo a los ojos. No solo a los suyos familiares, sino a los suyos políticamente y ante la historia. Si este va a ser el primer gobierno que le va a hacer frente a la potencia colonial diciendo hasta aquí, o si se van a plegar una vez más a los acomodos razonables de las pretensiones coloniales del gobierno de los Estados Unidos. Ahí está, para la historia, veremos de qué lado los cuentan. Son mis palabras, señor presidente. Muchas gracias, compañero Dalmau Ramírez. Corresponde el turno al señor portavoz Carmelo Ríos Santiago.